Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy tomaremos una historia relatada en el libro de Génesis, Antiguo Testamento, y nos ubicaremos en el capítulo 25. Voy a leer para ustedes tan solo un versículo de este capítulo, el 11, número 11. Reina Valera 95. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Hasta ahí la palabra. La leo de nuevo. Y sucedió, después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Hermanos, estaremos de acuerdo en que el agua en sí misma es fuente de vida. Es un elemento indispensable para que exista la vida. El agua está asociada a la historia del hombre desde que el hombre es hombre. Los primeros asentamientos humanos se hicieron, por razones obvias, en las cercanías de aguas, ríos, riachuelos, manantiales, lagos. La arqueología simplemente confirma que el hombre se acercó al agua porque en ella encontraba fuente de vida. Y en los lugares desérticos hay evidencia de miles de años. La historia bíblica nos asegura al menos 4.000 años. Pero hay evidencia de aún mayor antigüedad, que en los lugares áridos de superficie desértica, el hombre cavaba pozos, buscando aguas subterráneas, aguas corrientes profundas, para de allí suplir sus necesidades. Miren, en el mismo Génesis, en la descripción de donde está la cuna, o fue la cuna de la humanidad, nos plantea que se encontraban grandes ríos que delimitaban, surcaban esta fértil media luna, esta Mesopotamia. Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, se encuentra en Ur, al sur de Mesopotamia, una ciudad en donde estaba prácticamente la confluencia de dos grandes ríos que todavía existen, el Éufrates y el Tigris. Y es que, hermanos, los imperios de diferentes edades se levantaron al lado de grandes ollas hidrográficas. A día de hoy, los pequeños pueblos y los grandes pueblos, las grandes ciudades, las metrópolis, se encuentran cerca de estas fuentes de agua. Es natural, forma parte de la historia del hombre y sigue siendo historia del hombre.
Esto lo menciono porque en el breve texto bíblico hemos hecho alusión a una fuente de agua, a un pozo. Y hemos mencionado a Abraham. La Escritura nos dice que después de muerto Abraham, estamos mencionando a uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. En el Génesis llama la atención que casi quien copa la escena geniásica es justamente Abraham. También, en segundo lugar, va Jacob y en tercero, Isaac, pero hay cierta penumbra, poco se nos dice de Isaac y la cadena lo necesita. Y el texto de hoy lo menciona y hemos de hacer alusión justamente a Isaac. Abraham es perfectamente datable. Lo tenemos 4.000 años de distancia, 2.000 antes de Cristo. E Isaac lo conocemos como el hijo de Abraham o como el padre de Jacob. Pero, seamos honestos, poco estudiamos a Isaac. Creo que hemos sido injustos con su persona y con el ejemplo que pueda encarnar Isaac. Hoy nos hemos de referir a él, a Isaac. El texto nos ubica diciendo que lo que va a acontecer sucedió después de la muerte de Abraham. Después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo. Después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo. Hermanos, sabemos que en la casa de Abraham se dio un drama familiar que trasciende los siglos. Hay un primer muchacho nacido de la esclava de la casa. El muchacho es llamado Ismael. Y luego el hijo de la promesa, como debidamente se le ha de llamar y se le recordará luego por los siglos de los siglos, Isaac nace a posteriori, cuando ya Ismael ha entrado en casa. Pero es Isaac, el hijo de Sara, la mujer que ya había entrado en etapa estéril. Es este Isaac, el hijo de la promesa, insisto, y del cual tenemos testimonio en la Escritura como para reconocerlo como un patriarca piadoso, un patriarca obediente a Dios, un patriarca bendito o bendecido por Dios, un patriarca prosperado por Dios y un patriarca que habrá de terminar su vida, dice Génesis, viejo y lleno de días. Una expresión muy semítica para expresar cómo Dios había bendecido la vida de este hombre. Así que tenemos aquí a un Isaac que para nosotros poco estudiado, es un Isaac que pasa a ser ejemplar y deberíamos de revisar algo de su vida y en específico del texto breve que les he leído, porque tal vez hay lección para nosotros en su proceder. Por ejemplo, se nos dice que Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve, pues habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Se nos presenta a Isaac
capítulo 24, versículo 62, como un hombre piadoso que salía a meditar, a tener contacto íntimo, comunión estrecha con el Padre, y se acercaba a este pozo que tiene un nombre interesante. Repito el nombre del mismo: el viviente que me ve. Hermanos, todavía para nosotros en nuestra cultura eminentemente occidental, los nombres suelen tener significado. Me refiero a los nombres propios, los nombres que asignamos a las personas o a los lugares. Usualmente tienen sentido y significado, y los nombramos porque tienen algo de contenido, de significado. Pero para la cultura oriental, para la cultura bíblica, era aún mucho más. Todos los nombres que encontramos en el Antiguo Testamento, óigame bien, hermanos, todos tienen alto significado. Y este pozo, cuando preparaba el sermón, me llamó la atención su extraño nombre. El pozo se llama el viviente que me ve. Este era el lugar donde Isaac solía frecuentar para meditar. Eso dice el texto bíblico. Yo sé que en una buena hermenéutica, sana hermenéutica, lo principal es el elemento sencillo. Evidentemente, Isaac debería estar cerca de una fuente de agua para sobrevivencia de él y de su clan. Y esto es así. Pero yo creo que no violentamos la interpretación bíblica si vemos algo del significado que esto implica por el nombre que lleva el pozo y que está aquí registrado en 3 oportunidades. Este pozo tiene que ver con un asunto familiar. Aquí entra el nombre de Agar, entra el nombre de Abraham, entra el nombre de Sara, entran en juego estos nombres. La familia con la que se inicia la historia de la salvación, la historia de 2 grandes pueblos o naciones, está vinculada a este pozo. Y el nombre en sí mismo es llamativo. Hay otros que tienen también nombres importantes, llamativos también. Hermanos, esto era tan importante para quienes vivían en estas zonas desérticas que cuando había conflictos, y los filisteos en esto eran muy hábiles, la Escritura nos dice, tenemos testimonio histórico, bíblico, en donde se nos advierte, se nos recuerda que los filisteos, por ejemplo, al arrasar con algún asentamiento humano, ¿saben qué hacían? Llenaban de tierra, rellenaban con tierra los pozos de agua. Era parte de la tierra arrasada, es decir, les va a ser más difícil ahora volver a reconstruir su vida normal, la vida agrícola. La fuente de agua quedaba cubierta, y las fuentes, cuando uno revisa de las primeras cosas que hace Isaac después de la muerte de su padre, es que empieza a abrir pozos. En los siguientes capítulos vemos varios de estos pozos que habían sido tapados por las tribus vecinas en eventos bélicos. Así que hemos de darnos cuenta que el pasaje que comenzó con Abraham unos capítulos antes, que se enredó, pero que al final termina como habría de ser con la muerte del gran patriarca, con la muerte de Abraham, ahora se centra, toma hilo en Isaac, el hijo de la promesa. Es de allí que habrá de venir Jacob, es de allí que
habrá de venir el grupo de las 12 tribus de Israel. De una de esas 12 de Judá habrá de venir la casa de David. Y de la casa de David, 1000 años después, habrá de venir el Mesías. La promesa fue hecha a Abraham: a través de ti alcanzaré en bendición a todas las familias de la tierra. ¿Cómo habría de hacerlo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Cumpliendo su palabra. Por eso el versículo que hemos leído, el breve texto, dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac. Para cualquier clan, gran familia, para aquel entonces, todo un clan, la muerte de su patriarca era un evento triste, dramático. Pero acontece que, dice acá, sucedió después de la muerte de Abraham, que Dios bendijo a Isaac. Hermanos, el Dios que había prometido a Abraham formar un pueblo que saldría de su simiente, cumple su palabra. Y aquí está la primera lección de este breve sermón de hoy. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Nuestro Dios es fiable. Podemos confiar en su palabra. Isaac pasa a ser el centro de la historia y, hermanos, recordemos que nosotros formamos parte de la historia de la salvación. Nosotros también. El apóstol Pablo desarrolla cómo nosotros hemos pasado a ser hijos de Abraham. Juan el Bautista, con su verbo encendido, había dicho: de estas piedras Dios puede levantar hijos de Abraham. Y nosotros hemos sido injertados en el olivo viejo, en ese pueblo que salió de Abraham, Isaac y Jacob. Estamos en la historia de la salvación, somos el nuevo Israel, somos pueblo de Dios, y hay un solo pacto bajo el cual se da la unión de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob con los que continuaron después de Pedro, Santiago y Juan. Es decir, el viejo Israel y el nuevo Israel, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento, quedan hermanados en la promesa. Dios es fiel. Abraham ha muerto y ahora Dios bendice a Isaac. Si ustedes leen un par de capítulos a continuación del texto que hemos leído, verán cómo Dios le prosperó, Dios le bendijo, Dios le cuidó, Dios proveyó de él. Y verán también cómo Isaac era obediente a Dios. Dios le dice: no vayas a Egipto. Y dice: e Isaac obedeció, no fue a Egipto, se quedó. ¿Dónde se quedó Isaac? Avancemos en el texto, hermanos. El texto nos dice: y habitó junto al pozo de el viviente que me ve. ¿Dónde habitó Isaac? ¿Qué significa esto de habitar? Yo tengo que recurrir al hebreo antiguo, yashab, es el verbo. Y habitar, hermanos, significa morar, quedarse, establecerse, residenciarse, vivir, sentarse, reposar. Isaac decidió quedarse, establecerse, ¿dónde? Junto al pozo del viviente que me ve. Miren la decisión de Isaac: habitar, quedarse junto a este pozo que tiene este nombre.
Si Isaac habitaba acá y tenemos evidencia de que él reverenciaba a Dios, meditaba, tenía comunión estrecha con Dios cerca de este lugar, habitando, quedándose allí. Yo creo, hermanos, que hemos de obtener de allí una segunda lección. No estoy especulando. Ese verbo yashab está en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Les cito uno de ellos, será familiar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que yashab, el que mora, el que se residencia, el que se establece junto a, el que mantiene una comunión íntima, cercana con el Altísimo, será abrigado, será protegido por el Omnipotente. Esta es la primera utilidad, aplicación que tal vez deberíamos de pensar para nosotros. Hay ejemplo en Isaac que debemos de seguir, porque le voy a decir, aquí hay dos afirmaciones importantes, teológicas. Y la primera, miren cuál es, está en el nombre del pozo. El viviente. Llamar a Dios como el viviente. El Dios de Abraham y de Isaac era el Dios de el viviente, era el Dios viviente. Hermanos, en aquellos tiempos todos los pueblos tenían sus dioses, pero eran dioses muertos. Eran fábricas, producción a la imagen y semejanza de esos pueblos. No tenían vida, necesitaban ser cargados en hombros, llevados de un lugar a otro, reverenciados, tallados, vestidos, ídolos. Aquí se nos dice una primera afirmación teológica de enorme importancia. El Dios de Abraham e Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, es un Dios vivo, el Dios viviente. Yo sé que a ustedes le están sonando algunos textos en su mente en este momento. Y he de ser breve, pero le mencionaré 2, 3. ¿Recuerdan aquel joven Daniel arrojado a un sitio donde había leones para que ahí muriera? Pasada la noche, en el amanecer, el rey caldeo babilónico Nabucodonosor fue a la cueva y desde arriba gritó. Daniel 6:18. Leo para ustedes. Este es el grito de Nabucodonosor, la interrogante. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Nosotros sabíamos y sabemos que sí, lo había librado. Pero miren cómo lo llama este rey, que pasó a la historia, el gran Nabucodonosor. ¿Cómo lo llama? El Dios viviente. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú constantemente sirves. Que se pueda decir así de nosotros, hermanos, nuestro Dios vive. Yo soy el que vive por los siglos de los siglos, dice en Apocalipsis. Pero es que hay un texto que es obligado citar. El apóstol Pedro, Nuevo Testamento,
le responde al Señor Jesús con esta expresión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto estaba sembrado en el corazón judaico. Esto trascendió de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los muchachos de los siglos y los siglos, y llegó al siglo I. Y este Pedro de Galilea lo tenía por dentro. El Mesías vendría del Dios viviente. El Dios que es real, que vive. Nuestro Dios vive. Afirmación teológica importantísima. Por eso decimos Dios es. Dios no existe. Lo que existe comienza y termina. Dios es. Nuestro Dios es el viviente. Pablo habrá de acercarnos esto aún más. Recuerden, hermanos, escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 6, versículo 16, y dice: vosotros, hermanos, sois templo del Dios viviente. Ahí se le sale la raíz judaica y farisaica bien enseñada a Pablo. Sois templo del Dios viviente, el que vive, el que puede dar vida porque vive. Él es la fuente de la vida, dice el Salmo. Él es la fuente de la vida porque de Él mana la vida, dice otro Salmo. Pero hay una segunda afirmación teológica en el nombre, en la nomenclatura que lleva este pozo. Dice: el viviente que me ve. Hermanos, porque un Dios grande que esté ocupado dirigiendo el rumbo de los cometas, creando nuevas galaxias, ocupado de los grandes imperios, sentado sobre el arco iris, al estilo del Zeus tonante, lanzando relámpagos o atendiendo cosas grandes, pero que no se interese ni por ti ni por mí, no por nosotros, no por nuestras pequeñas cuitas, pues es un Dios lejano, muy distante, que no es el Dios bíblico, no es el Dios de Abraham, no es el Dios de Isaac, y no es el Dios de Jesús de Nazaret, que nos enseñó que al orar lo llamáramos Padre, y que lo llamáramos Abba Padre, así de cerquita. Papá, que estás en los cielos, sí, en los cielos, pero que te ocupas de mí como hijo tuyo, que me ve. Hermanos, es el Dios vivo por los siglos de los siglos, el creador del universo, el sustentador del cosmos, aquel quien da el hálito de vida y que si retira su soplo, tiembla la creación, dice otro salmo. Aquel que puso los límites al mar, aquel que hizo surgir las montañas. Aquellos últimos 3 capítulos del libro de Job son impresionantes, cuando se nos manifiesta ese gran Dios en el cual el creyente cree, pero que ha de trascender su grandeza para llegar a nuestra bajeza y vernos. ¿Qué es que me ve? Que me ve en mi desierto, que me ve en mi pequeñez, que se preocupa por mí, que vela por mí. Hermano, hermana, que se preocupa por ti, que vela por ti, que te ama, que te cuida, como cuida a las aves del campo, como cuida a los lirios del valle,
que me ve. Noten bien, ahí no dice que me vigila, porque este pasaje ha de guardarse de ese látigo que a veces fluye de los púlpitos, amedrentando a los fieles, amenazando a los hijos. Dice que me ve, es que cuida de mí, que no es indiferente a lo que me pase, que no está de espaldas, que no está muy ocupado, que no tiene un cartelito que dice no atiende, no contesta, que no es ajeno a nuestro cotidiano que hacer y que deshacer. Es fuente de vida abundante y de vida eterna, porque la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta es una repetición neotestamentaria de aquel Shema que le fue enseñado al pueblo de Israel. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ese uno es el único que vive. Los demás diosesillos son, ídolos son. Hermanos, yo quiero que tratemos de ver en Isaac un ejemplo de quien desea habitar junto a ese Dios viviente que cuida de nosotros, que nos ve. Habitar cerca, en comunión íntima, en relación cercana, no esporádica, no calculada, no es aquella de una vez por semana vengo al templo. Es que debes de, en tu casa mismo, en la mañana, a mediodía, de noche, estar en comunión con el Padre. Ciertamente debemos de congregarnos, y hay advertencia en la palabra, como Dios necesita, quiere que le alabemos, que nos congreguemos, por bien nuestro y por complacencia a Él. A Él le place que le adoremos juntos. Pero hermanos, no podemos habitar lejos del pozo del viviente que nos ve. Debemos de habitar cerca, junto a una relación estrecha. Y voy a terminar con un salmo, otro más. Pero es que este no lo sabemos de memoria. Creo que ya en una oportunidad prediqué sobre él. El Salmo 23. David lo finaliza diciendo: y en la casa del Señor moraré por largos días. Y hermanos, moraré es yashar. Cuando busqué el Salmo en el hebreo, encontré que David usa la misma palabra. En la casa del Señor me residenciaré, habitaré, me estableceré. En esa comunión cercana, íntima con Él, me gozaré por largos días. Saben bien ustedes que este Salmo 23 ha sido mal utilizado y lo hemos dejado para los sepelios, no sé por qué. La hermenéutica ha fallado por completo allí. Aquí el salmista David está escribiendo que como su bondad le ha rebosado la copa, le ha servido banquete, lo ha cuidado en el campo, lo cuida en palacio, tendrá razones para venir a la casa del Padre todos los días de su vida. Y así como en las religiones paganas
en los templos paganos vecinos, los hombres se hacían pequeñas estatuillas de arcilla, de barro, y las ponían en los templos para que les representaran. Para habitar allí ponían sus representaciones personales o familiares, como quien enciende un cirio y se va, y es como mientras dura el cirio encendido, yo estoy allí. No, el salmista está diciendo es que tendré razones para querer y volver día tras día a la presencia del Señor y gozarme en Él por largos días, por siempre, dice una versión. Es este el mismo sentir de Isaac, que decidió habitar, no visitar, habitar junto al pozo del viviente que me ve. Yo creo que aquí hay un ejemplo en Isaac. Y yo les invito, hermanos, como pastor, en amor, a que habitemos junto al pozo del viviente que nos ve, que vela por nosotros, que se interesa por nosotros, que nos comprende, nos cuida, nos ama, nos protege, ve por nosotros. Habitemos junto a ese pozo. Oremos al Señor.